invasible y no sabes qué es. Es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos, católicos y no católicos que sintonizan este canal 34 Ciénega de Chapala, y que hoy vamos a compartir otro tema más, un tema doctrinal, un tema que nos despejará algunas dudas acerca de un libro que ha sido un libro de controversias, una pequeña biblioteca le llamaría yo, el canon bíblico. Saludo a todos los que están en las redes sociales, en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo, en YouTube, que estamos también. Vamos a saludar a toda esa audiencia que esperamos sea un tema de su agrado. Y si despierta algunas dudas, si despierta algunas preguntas, también aparece el número de WhatsApp. Normalmente utilizamos el número de WhatsApp porque es más fácil entendernos por mensaje, porque como no tenemos personal para estar contestando llamadas, entonces se nos complicaría mucho estar contestando a las personas que quisieran preguntar algo. Pero un mensajito, y a través de un mensaje nosotros le damos lectura, y a partir de esas preguntas o dudas nosotros estaremos estableciendo los temas de acuerdo a lo que usted esté preguntando o de acuerdo a la duda que usted tenga. Bien, hoy les voy a hablar a ustedes de este libro que hoy sostengo en mis manos. Es la Biblia, es el canon bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. Es un libro que se ha prestado para muchas cosas, es un libro que lo han utilizado para muchos argumentos, es un libro que ha dado origen a miles y miles de sectas protestantes. Es un libro que todo mundo que quiere consultar alguna verdad acerca de Dios, alguna historia acerca de Jesús, pues acude a la Biblia y normalmente citan textos, capítulos bíblicos. Pero hoy quiero hablar de esta parte importante de la Biblia, pero también quiero hablar de una parte importante que es la que realmente da origen a todo esto que tenemos hoy y que sostenemos en nuestras manos, como se llama Biblia. Yo quiero hablar hoy de Biblia y tradición. ¿Y por qué de Biblia y tradición? Porque no se podía entender una cosa sin la otra. No se podría entender la tradición sin las Sagradas Escrituras, ni las Sagradas Escrituras sin la tradición. ¿Por qué? En realidad, voy a poner un ejemplo quizás un tanto de hoy, que estamos entrando en temas, por ejemplo, políticos. Hay mucha gente que oye política y no entiende de muchas cosas, o sea, en su ignorancia piensa que la política es recibir una camisa barata, una gorra, una pulsera o una despensa. Cree que eso es política, cree que eso es la política para algunas personas. Para otras personas la política se ha convertido en un medio para hacer tranzas y guardar la reputación. Para otros la política se ha convertido en un medio para hacerse de dinero, para hacerse de cosas impresionantemente caras. Y para otros la política sí le da un buen sentido, que es para el beneficio de un pueblo democrático y que su voto es respetado. Entonces, pero se les da mucho uso a la política. Entonces la Biblia, yo comparo eso, un ejemplo un tanto grotesco, la Biblia ha sido de igual interés en los seres humanos. Para muchos, la Biblia
ha dado origen a su secta, a su negocio particular. Y de la Biblia saca textos bíblicos para manipular, para hablar en nombre de Dios y decir que lo que dice, lo que habla, lo que predica es verdad porque se encuentra en la Biblia. Y para muchos protestantes, la mayoría de ellos, cuando tú das un argumento, cuando tú das una explicación o expones un tema y te dicen, si no está en la Biblia, no es verdad. Si no es un texto bíblico, entonces no es verdad. Entonces creen que la Biblia contiene la verdad absoluta sobre Dios. Creen que la Biblia es un libro donde si no se encuentra escrito, entonces no tiene valor, no tiene sustento. Esto se convierte en una mentira si no está en la Biblia. Cuando en realidad la verdad absoluta de Dios no lo podemos encasillar en un libro, en un determinado libro. La verdad absoluta de Dios no se puede encerrar aquí. A Dios no lo puedes limitar a esto, a un canon bíblico. No se puede. Porque Dios es más que una sagrada escritura. Y por lo tanto, lo que han hecho muchas sectas protestantes es hacer de la Biblia un Dios. Un Dios que si no está en la Biblia, no existe, no es verdad, no hay razón de ser. Entonces, hoy es lo que quiero aclarar. Y para llegar a ese punto de aclarar, tenemos que entender que para Dios existen dos revelaciones de su verdad. La primera revelación de su verdad es una revelación natural. El hombre es naturalmente religioso. El hombre tiende a buscar Dios por naturaleza. El hombre obedece a la voz de su creador. ¿Han escuchado esa frase que dice, la creación obedece a la voz de su creador? Entonces, el hombre por naturaleza es religioso, es un hombre natural que busca a Dios. Y lo vemos en las culturas, las primeras culturas que existieron, fenicios, nórdicos, vikingos, etcétera. Aunque de forma grotesca y aunque de forma no ortodoxa, tenían sus propios dioses. Y si nos venimos a América Latina, llegamos a la conclusión que todas estas culturas prehispánicas tenían sus dioses. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 1, 19, 20, que Dios se manifiesta naturalmente. Y aquí sí me voy a atrever a leer el texto porque no se tiene que dejar lugar a duda de la manifestación natural de Dios. O sea, nosotros no nos podemos hacer como que Dios no existe, porque naturalmente Dios se está revelando. Y lo dice San Pablo, Romanos, dice, en realidad, lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues Dios mismo les dio a conocer, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. ¿A través de qué? Nos damos cuenta de que Dios es eterno, poderoso y que es Dios. ¿A través de qué? A través de las cosas creadas, a través de las cosas que suceden y que no tenemos una explicación para darla. A través de eso el hombre se va creando su propio Dios, naturalmente. Entonces, ¿cómo entender que esas culturas prehispánicas que hicieron sus propios dioses jamás conocieron la Biblia, jamás leyeron un texto bíblico, jamás se les reveló a Dios a través de un escrito? Entonces, ¿cómo ellos decidieron creer en sus dioses? Naturalmente. Ellos veían que no estaba en sus manos hacer llover a la hora que llovía y decía, esto tiene que tener una razón sobrenatural. Entonces vamos a hacer un Dios para el agua y vamos a nombrarle Tlaloc, el Dios Tlaloc, Dios del agua.
se veían relámpagos en el cielo y se veían estruendos y dice, oye, ¿quién hace eso? No, pues debe ser alguien sobrenatural y vamos a ponerle un nombre, va a ser un dios y va a ser el dios Thor, el dios del trueno, ¿no? Y así fueron creando sus dioses, no ortodoxamente, pero siempre ellos creyeron que había algo sobrenatural que ellos no podían explicar. Entonces Dios se manifiesta al hombre de una manera natural. Dios llega a hacerse presente en la humanidad de una manera natural, quizás de maneras equivocadas a como nosotros creemos, como nosotros los cristianos creemos, pero para ellos era su verdad, era su realidad. E incluso cada cultura saca su propia Biblia, o sea, su propio libro sagrado. Para los mayas el Popol Vuh, ¿no? Para los musulmanes el Corán. Para nosotros los cristianos la Biblia. Entonces, cada cultura, de acuerdo a su concepción de Dios, va sacando su propio libro sagrado. Entonces, en la Iglesia Católica, de manera cristiana, tenemos la Biblia. Pero ¿cómo llegamos nosotros a creer que hay un Dios sobrenatural? Porque Dios en los cristianos se revela de dos maneras, ya les dije, de una manera natural y de una manera sobrenatural. Y la manera sobrenatural, la revelación sobrenatural, dice Hebreos 1 al 2, dice, Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Vean ustedes, Dios se manifestó de diferentes maneras al hombre, a través de profetas, a través de zarzas ardientes, a través de una nube que se le ponía al pueblo de Israel cuando hacía mucho sol, a través de una columna de fuego cuando se hacía obscuras para que el pueblo siguiera caminando, a través de tantas cosas, Dios se hizo presente en el hombre. Esa es una revelación divina, sobrenatural. Dios hablaba directamente con los líderes, con los caudillos. Dios establecía un diálogo con Moisés. Acuérdense cuando Moisés sube a las montañas, 40 días, 40 noches, donde habla con Dios, donde escriben las tablas de la ley, donde les da todo el ordenamiento de cómo iba a vivir el pueblo de Israel. Entonces, era Dios directamente con el hombre, pero solamente era un caudillo. El líder tenía el permiso de hablar con Dios. Y dice San Pablo, de distintas maneras se manifestó Dios. Pero en esta última etapa, en esta etapa final, esta etapa que da origen a la Iglesia Católica, a los cristianos católicos, habla a través de su Hijo, a través de Cristo. Esa es una revelación sobrenatural o divina. Entonces esta revelación sobrenatural, lo dice Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Él revela al Padre, Cristo revela al Padre, Cristo revela al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Entonces, por eso los cristianos entendemos, bueno, cuando todavía Cristo no se hacía presente en nuestras vidas, lo admirábamos, lo adorábamos de una manera natural a través de sus cosas creadas. En esta última etapa lo adoramos porque ya conocemos una verdad acerca de Él. Y esa verdad llegó a través de ¿qué? A través de una iglesia que Cristo fundó, lo que hablábamos el viernes pasado, una iglesia que Cristo funda, llega a través de ello. Porque si la iglesia no llega a la vida de nosotros, pudo haber estado en Europa, pudo haber estado en otros continentes, pero si no llega a América Latina, entonces para nosotros Dios seguiría manifestándose de una manera natural. No tuviéramos una revelación divina, no tuviéramos una revelación sobrenatural. Seguiríamos creyendo en dioses y no en Dios, en un solo Dios. Y por eso es que en Hechos 1:1, dice el que escribe el Hechos de los Apóstoles, que se le atribuye a San Lucas, dice, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó. Es algo fundamental, saber que Cristo se reveló de una manera sobrenatural y que a través de esa manera que se revela, algunos empiezan a escribir algunas cosas
de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que les tocó vivir a ellos mismos. Algunos empiezan a escribir, porque en realidad Cristo, para manifestarse al mundo entero, en ningún momento escribió libros. Cristo no escribió una sola frase, aunque dicen que cuando enfrentó a la multitud que iba a apedrear a la mujer adúltera, que escribió unas líneas. En realidad dicen muchos teólogos que Cristo no estaba escribiendo nada, solo estaba dando espacio y momento para reflexionar, hacer reflexionar a los que iban a apedrear a la mujer adúltera. Pero Cristo en sí no escribió ni un libro de la Biblia, porque Cristo, para manifestarse al mundo, no necesitaba escribir. Él necesitaba fomentar, fundar una iglesia, un grupo de hombres, educarlos, formarlos, para que ellos fueran los que anunciaran el evangelio vivo, que era el Cristo mismo. Pero Cristo no necesitaba libros. De hecho, la orden que le da a los apóstoles es: vayan y no lleven nada. No lleven nada, o sea, no lleven la Biblia bajo el brazo, no lleven libros escritos, ¿sí? O sea, no lleven nada, váyanse así. ¿Por qué? Dice en Mateo 28, 19 al 20. Fíjense cómo se iba a revelar Cristo al mundo. Cristo se iba a revelar al mundo sin una Biblia en la mano. Él no manda con la Biblia en la mano a San Pedro, a San Juan, a Pablo, a Mateo, nunca los manda con la Biblia en la mano. Él solamente da una orden en Mateo 28, 19 al 20, que dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28, 19 al 20. Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. No los mandó con Biblia, solamente dio una orden. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Cuando el aroma del pan se une con las tradiciones de un pueblo y sus recuerdos, nace el verdadero sabor del pan. Panificadora Marín, el pan de cada día. Pídelo en la tiendita de la esquina. Grupo Gasolinero Castellanos te invita a conocer su nueva gasolinera Valero. La mejor atención y servicio en la Ciénega de Chapala. Supri 93, la única en el mercado mexicano con 93 octanos. Actualmente la mejor gasolina para tu auto. Sus beneficios son: protege el motor y aumenta la eficiencia. Octanos, ¿para qué sirve? A mayor número de octanaje se obtiene una combustión más suave y efectiva. Propel TS Regular 87,
altos estándares de calidad para limpiar las partes vitales del sistema de combustible del motor. Maximiza su vida útil y restaura el poder. Diésel ultra bajo en azufre, 43 etanos. Facilita el arranque en frío, prende más rápido y tu motor más suave, menos ruidosa y con menor emisión de humo blanco. Estamos ubicados carretera Zaguayo-Jiquilpan, a un lado del restaurante La Cabaña. ¡Te esperamos! ¿Buscas comodidad y privacidad en tu descanso? Hotel Bahamas, el lugar en el que tus momentos son únicos, donde podrás relajarte y prepararte para los mejores momentos de tu vida. Haz una pausa y date la oportunidad de conocer Hotel Bahamas, el lugar donde tu descanso y placer es nuestro compromiso. Visítanos en carretera Zaguayo-Jiquilpan, kilómetro 3.5. Te esperamos. Bien, estamos de vuelta con ustedes. Vamos a adentrarnos a lo que es el mandato divino, es ir a predicar el Evangelio al Cristo mismo, sin una Biblia en la mano, sin un libro en la mano, sin un solo escrito en la mano. Así vamos a predicar. Los primeros cristianos, los apóstoles, empezaron a predicar sin Biblia. Solamente, como dice San Pablo en 1 Corintios 15:3, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice San Pablo: yo transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Y qué fue lo que recibió San Pablo de parte de los apóstoles que le impusieron la mano? ¿Qué fue lo que recibió? ¿La Biblia? ¿Este libro que vemos hoy? No. San Pablo solamente recibió las instrucciones precisas de Pedro y de los demás apóstoles de lo que iba a predicar. Anunciar el Evangelio a toda la criatura, anunciar al Cristo vivo a todas las criaturas, a todo el mundo. No recibió Biblia. Y a esto se le llama tradición. Tradición, no estoy hablando de las tradiciones normales, comunes, de las comunidades, de los pueblos, de las gentes, de las familias, no. De esas tradiciones no, hay muchas tradiciones que se pasan de generación en generación, pero son costumbres y tradiciones de pueblos y de ciudades, de culturas. Pero aquí estamos hablando de una tradición evangélica, una tradición donde el evangelio va a ser anunciado de viva voz, va a ser anunciado a través de lo que vieron, de lo que oyeron y de lo que vieron hacer a Jesús. Así van a anunciar el evangelio. Entonces a esto se le llama tradición, porque la Biblia, cuando aparece la Biblia dentro, para el mundo cristiano, para el mundo que cree en Cristo, ¿hasta cuándo venimos a escuchar la palabra Biblia? Hasta el año 382 en el Sínodo Romano. O sea, la iglesia predicó casi 400 años sin Biblia, la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo. Predicó con pura tradición viva, tradición oral, cerca de 400 años. En el Concilio de Roma, en el Concilio Romano, año 382, se empieza a generar la idea de cómo llevar a cabo la definición de los libros sagrados, porque había miles de libros, miles. Los herejes que querían introducir ciertos libros que ellos habían escrito que no iba de acuerdo a la doctrina de Cristo, quisieron meter sus libros y quisieron que fuera aceptado como libros sagrados, inspirados por Dios. Entonces se hace un concilio romano y empiezan a recopilar todos los libros que habían y existían acerca de lo que hablaba de Cristo. Y en el concilio de Hipona, en el 393, se llegan a la conjunción de todos los libros. Y en el concilio de Cartago, en el año 397, se define cuáles son los libros aceptados como palabra de Dios. Y es cuando aparece esto que tenemos en la mano aquí, Biblia. Después de 400 años. Porque el mismo San Pablo predicó de viva voz. El mismo San Pablo recomienda cómo se debe de predicar. ¿Por qué? Porque la Biblia no contiene toda
la verdad absoluta acerca de Cristo. Porque el mismo San Juan 21:25, Juan 21:25, capítulo 21, versículo 25, hace una aclaración al final de su libro, al final de su evangelio, y dice: Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. ¿Me explico? O sea, San Juan hace la aclaración que no todo lo que se escribió, no todo lo que hizo Jesús se escribió, que hizo muchas otras cosas. Que se escribiera de una por una, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, imagínense la magnitud. Si todo lo que Jesús escribió, toda la verdad absoluta acerca de Jesús estuviera escrito en un libro, pues no habría un libro en el mundo que resistiera tanto escrito. Entonces, es por eso que la iglesia en los primeros siglos, e incluso cuando consigue la libertad de culto, es cuando empieza ella a recopilar estos libros para declararlos palabra de Dios. No antes. ¿Por qué? Porque la iglesia no necesitaba de los escritos de los apóstoles para predicar, para anunciar el evangelio. No los necesitaba. Que es un hecho sin precedente que la iglesia haya respaldado un número de libros como palabra de Dios, porque así nosotros tenemos ya dos elementos para tener una fe cristiana más arraigada, más formada, más estable, más anclada, que es la predicación de viva voz y la predicación a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, para los protestantes que quieren que la Biblia diga toda la verdad absoluta acerca de Dios, están en un error. Están en un error porque Cristo no se puede encasillar en la Biblia. O sea, que si Cristo hiciera un milagro después de la Biblia, ya no podía ser aceptado. O sea, para ellos ya no existe, porque no lo hizo cuando estaba vivo y está en la Biblia. O sea, encasillan a Dios, encasillan a Cristo a un solo libro. Y la Iglesia Católica no. La Iglesia Católica, si este libro ahorita hubiera un decreto, ¿saben qué? Se van a desaparecer las Biblias del mundo. Nadie más tendrá Biblia en su casa y al que se vea con Biblia será ejecutado. A la Iglesia no le preocuparía eso, porque la Iglesia guarda la tradición fielmente, como las guardaron los apóstoles, como la predicaron los apóstoles. Esa es una fuente de verdad inagotable. La tradición oral, la tradición apostólica, evangélica, es una fuente inagotable de verdades. Por eso la iglesia conserva esa fuente, por eso la iglesia puede seguir predicando sin Biblia en la mano, porque es la iglesia la que está facultada para llevar la verdad, como lo dice Mateo 28, 19 al 20, para llevar al Cristo, al evangelio vivo, a todo el mundo. Es la iglesia la que está facultada. Este libro apareció 400 años después. ¿Quién le da autoridad de ser libro palabra de Dios? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que dice por primera vez, este libro es palabra de Dios. Y saca un documento que se llama Denzinger, donde dice, maldito el que no crea que la Biblia es palabra de Dios. Dicen los protestantes, no, la verdad es que aquí en la Biblia dice que maldito sea el que le quita un poco, pero ¿quién no dice? O sea, ¿quién respalda esta verdad? ¿Quién le da autoridad de palabra de Dios? Es como cuando sale un medicamento para una enfermedad, ¿no? Hay unos patentes, se le llama patente. Si el medicamento no viene patentado por algún laboratorio reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ese medicamento no puede ser recomendado o recetado por médicos, así como con autoridad médica no se puede recetar porque es un medicamento de dudosa procedencia. Pero ya cuando la patente, ya cuando la Organización Mundial de la Salud da la patente, es decir, este medicamento es para combatir esta enfermedad, entonces ya los médicos con toda certeza pueden autorizar en sus recetas el medicamento que la Organización Mundial de la Salud está respaldando. Entonces, este ejemplo así medio raro es lo que les pongo para decir, esta Biblia es recomendada como palabra de Dios porque la Iglesia Católica en estos concilios, el Sínodo Romano,
y el concilio de Hipona, concilio de Cartago en el 382 al 397, decretaron que esto es palabra de Dios. Entonces ahora, en todo el mundo, todo mundo abre su Biblia y puede decir, lee la lectura y dice, palabra de Dios. Pero ¿quién le dio la autoridad de decir? ¿Quién le respalda para decir que es palabra de Dios? La Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia. Y eso de la jerarquía de la Iglesia es otro tema muy controversial que tocaremos no sé si el próximo viernes, pero será un tema interesante para nosotros definir por qué tenemos hoy la Biblia en la mano como palabra de Dios, porque la Iglesia Católica le dio esa autoridad de ser palabra de Dios. La autoridad de ser palabra de Dios no se la dio Cristo en persona, no. No se la dieron los apóstoles en persona, no. Porque no todos los apóstoles escribieron. E incluso hay evangelios que no escribieron apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, Marcos no era apóstol de Cristo, no era discípulo de Cristo. Marcos se formó con las historias de Pablo, de Pedro y de los apóstoles que llegaban a refugiarse en su casa. Ahí es donde Marcos escucha historias de Cristo, verdades acerca de Cristo, y él empieza a escribir, y además es el primer evangelio que se escribe. El Evangelio de San Marcos se da a conocer allá por el año 42, año 48 después de Cristo. Es el primer evangelio que sale. Y curiosamente Marcos no era discípulo. Marcos no era apóstol. ¿Cómo escribió un evangelio sin haber visto? Lo escribió a través de lo que oyó, a través de lo que escuchó. Así escribió su evangelio. Pero ese evangelio no se declaró evangelio, palabra del Señor, hasta el año 397, que la Iglesia Católica le dijo, esto es el evangelio de San Marcos y es palabra del Señor. Y por eso hoy en todos los templos católicos y hasta en los protestantes se lee el evangelio de San Marcos como palabra del Señor. Espero y me entiendan esto. ¿Por qué? Porque entonces, si la Biblia fuera la fuente de toda la verdad absoluta de Dios, estaríamos en un error. ¿Por qué? Porque no sabríamos quién le respaldó, quién le dio esa autoridad de Biblia, de Sagradas Escrituras, de Palabra de Dios, no sabríamos. Si la Iglesia no tiene ese cuidado, porque cuando hicieron el canon bíblico aparecieron miles de libros, y hubieron unos libros muy buenos que se desecharon por estar en duda con la doctrina de los apóstoles, como el Pastor de Hermas, la Didaqué de los Apóstoles, el Evangelio según San Pedro. O sea, fueron libros que hablaban, que traían una enseñanza doctrinal, pero habían ciertas cosas que la Iglesia dudó y por eso no los incluyó como libro para ser palabra de Dios. E incluso el libro que estuvo a punto de ser sacado del canon bíblico como palabra de Dios era el libro del Apocalipsis, porque en ese tiempo los teólogos católicos cristianos, el mensaje del Apocalipsis, que es un tanto en simbologías, numerologías, era poco entendible para ellos, o sea, no le daban el sentido a esto que San Juan quería escribir, quería explicar, quería transmitir. Entonces estaban en duda de aceptarlo, pero al final lo aceptaron porque alcanzaron a descubrir que San Juan hablaba acerca de símbolos por el momento de persecución que la iglesia estaba viviendo. Y por eso dice, entonces San Juan lo que trata de decir, de transmitir, es un mensaje a través de símbolos, a través de números, a través de imágenes, a través de revelaciones a la iglesia. ¿Y cuál era el mensaje de San Juan? Que no desistieran, que el Cordero estaba vivo, que el Cordero estaba de pie, que la iglesia iba a triunfar, que la iglesia iba a salir avante de la persecución de los emperadores romanos. Ese era el mensaje. Y por eso el Apocalipsis forma el último libro del canon bíblico. Y aquí está, tenemos Biblia, señores. Tenemos Biblia, gracias a ¿quién? A la Iglesia Católica. Gracias a ese magisterio de la Iglesia Católica que se esforzó por sacar un canon bíblico.
un libro que hoy podemos leer con toda certeza y podemos estar seguros que contiene verdades acerca del Evangelio de Cristo. Hoy tenemos Biblia, gracias a la Iglesia Católica, gracias a esos católicos que los protestantes día con día atacan, día con día satanizan, día con día le echan tierra para sepultarlos. Pero ¿saben qué? Como la Iglesia tiene una verdad amplia, que no solo tiene la Biblia como verdad, sino que tiene una tradición oral, la Iglesia sigue adelante, sigue predicando, sigue triunfando. Y la doctrina de la Iglesia no cambia. La doctrina de la Iglesia siempre permanece, siempre es fiel a Cristo. La doctrina, desde que los apóstoles dijeron que Cristo es Dios, la Iglesia Católica ha sostenido a lo largo de la historia que Cristo es Dios. Desde que los apóstoles predicaron que el Espíritu Santo es Dios, la Iglesia Católica ha fomentado que el Espíritu Santo es Dios y es la tercera divina persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia Católica avaló la doctrina de que María es virgen, y María es virgen desde que la Iglesia tiene historia de más de 2000 años. La Iglesia no ha cambiado esa doctrina. La Iglesia, acerca de la doctrina de la confesión, la ha sostenido durante 2000 años con historia. Y hoy la confesión para la Iglesia es el puente entre Dios y el hombre. Es el puente de reconciliación. La Iglesia, desde que Cristo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, la Iglesia Católica ha mantenido esa verdad y esa doctrina, que el pan vivo bajado del cielo es la hostia consagrada que hoy adoramos en los templos. Entonces la Iglesia Católica, acerca de todas sus verdades doctrinales, jamás ha cambiado una y jamás ha titubeado en transmitir el Evangelio como lo ordenó Jesús. Esa es una tradición oral. Esa es una tradición, una fuente de verdades acerca de Dios. No nada más, la Iglesia no se conforma con la Biblia, ¿no? La Biblia se lee en los templos, en las misas, primera, segunda lectura, el Salmo y el Evangelio, porque son verdades escritas, porque ella misma avaló que eran verdades escritas. ¿Sí? Por eso es que la Iglesia sigue trabajando en pro de perseverar y preservar una verdad inagotable que es la tradición oral. Lo dice San Pablo en Filipenses 4:9, dice, fíjense lo que recomienda San Pablo. San Pablo no nada más recomienda que hagamos caso a lo que se escribió, a lo que está escrito aquí. San Pablo tiene una visión más amplia acerca de la verdad, acerca de Dios, y dice en Filipenses 4:9, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. No se limiten nada más a lo que está escrito. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Cuando el aroma del pan se une con las tradiciones de un pueblo y sus recuerdos, nace el verdadero sabor del pan. Panificadora Marín, el pan de cada día. Pídelo en la tiendita de la esquina.
Grupo Gasolinero Castellanos te invita a conocer su nueva gasolinera Valero. La mejor atención y servicio en la Ciénega de Chapala. Supri 93, la única en el mercado mexicano con 93 octanos. Actualmente la mejor gasolina para tu auto. Sus beneficios son: protege el motor y aumenta la eficiencia. Octanos, ¿para qué sirve? A mayor número de octanaje se obtiene una combustión más suave y efectiva. Propel TS Regular 87, altos estándares de calidad para limpiar las partes vitales del sistema de combustible del motor. Maximiza su vida útil y restaura el poder. Diesel ultra bajo en azufre, 43 etanos, facilita el arranque en frío, prende más rápido y tu motor más suave, menos ruidosa y con menor emisión de humo blanco. Estamos ubicados carretera Zaguayo-Jiquilpan a un lado del restaurante La Cabaña. Te esperamos. ¿Buscas comodidad y privacidad en tu descanso? Hotel Bahamas, el lugar en el que tus momentos son únicos, donde podrás relajarte y prepararte para los mejores momentos de tu vida. Haz una pausa y date la oportunidad de conocer Hotel Bahamas, el lugar donde tu descanso y placer es nuestro compromiso. Visítanos en carretera Zaguayo-Jiquilpan, kilómetro 3.5. Te esperamos. Bien, estamos de vuelta con ustedes y seguimos con este tema interesante que nos está despejando quizás muchas dudas, y si surgen más dudas, pues tratar de comentárnosla para nosotros estar atentos a las dudas que surjan acerca de este tema. Entonces San Pablo jamás recomendó a sus discípulos o a sus feligreses que atendía a él, jamás le recomendó: lean el Evangelio fulano de tal, lean la carta de Pedro, lean la carta de Santiago. No, ¿por qué? Porque no existían, porque no habían. Quizás ya estaban escritas, quizás en algún lugar, quizás en el cajón de San Pedro estaba la primera y segunda carta de San Pedro, quizás en el cajón del escritorio de Santiago estaba la carta de Santiago, quizás entre sus libros de Juan estaba su primera, segunda y tercera carta, el libro del Apocalipsis, su Evangelio, pero así estaba. No había noción de que existían esos libros. ¿Hasta cuándo hubo noción de esos libros? Hasta que la iglesia tuvo el cuidado de empezar a recopilar los libros y empezar a juntarlos. Y entonces cuando juntan los libros, pues aparecieron miles y miles de libros. Entonces la iglesia toma la decisión de leer minuciosamente cada libro, y todo aquello que atentaba contra la doctrina del Evangelio de Jesús, entonces iba siendo rechazado hasta que quedaron 27 libros del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo. Entonces ahí tenemos el canon bíblico, y así es como la iglesia decreta que esto es una Biblia y que es palabra de Dios. Ella lo respalda, ella le da la patente, le pone su sello y dice: señores, aquí está la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Por qué los protestantes rechazaron a quien le dio origen a la Biblia y nada más se quedaron con la Biblia? ¿Por qué nada más aceptaron una parte de la verdad absoluta de Dios? ¿Por qué nada más aceptaron una parte y desgraciadamente aceptaron la segunda? O sea, la segunda versión, porque la primera versión es el Evangelio anunciado de viva voz, nada por escrito. Esa es la primera versión de la verdad absoluta de Dios. Esa es la verdadera predicación. Las prédicas que hacían los apóstoles jamás citaban algún libro, jamás no decía San Pedro: hoy vamos a leer el Evangelio según San Mateo, y San Mateo dice, no, Pedro nunca predicó con Biblia en mano, Tomás tampoco, Pablo tampoco, Juan, no, siempre hablaron de viva voz, daban a conocer a Dios de viva voz, pero jamás con un libro en la mano. Las cartas que escribió San Pablo, por ejemplo, las cartas paulinas, las mandó a las ciudades, pero él no tenía noción que esas ciudades iban a guardar esas cartas. Él no sabía si esas cartas iban a preservarse hasta el día de hoy, con toda esa historia. No lo sabía. Él había escrito una recomendación, como cualquiera que escribe una carta. Por ejemplo, cuando yo era novio, escribía carta a mi esposa, que hoy me acompaña, pero ¿las guardará? ¿No las guardará? ¿Sabrán mis hijos que yo le mandaba carta? No.
Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que quizás ella con buena intención diga, miren mis hijos, su padre me mandaba cartas de vez en cuando, ¿no? Así apareció la Biblia, que las comunidades cristianas guardaron esas cartas de San Pablo, y cuando la iglesia empezó a preguntar por los escritos de los apóstoles, esos cristianos, esos primeros cristianos dijeron, a mí me llegó una carta de San Pablo, mira, aquí está. A mí me llegó una de Santiago y aquí está. Yo tengo una de Pedro, mira, aquí me mandó una carta Pedro. Y entonces fue como aparecieron los libros. Otro dijo, mira, yo tengo el Evangelio de San Marcos, todos escritos de San Marcos, aquí está. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? Empezó a juntar todos esos libros, y eso es lo que da origen. Entonces las sectas hoy dicen que la iglesia católica es la infiel, la ramera, que no es de Dios, que no es verdad, que es una iglesia inspirada por Satanás. Pero sin embargo, ellos están gozando de un fruto de la iglesia católica. Entonces, si la iglesia católica fuera todo eso, entonces, ¿por qué gozan de un libro que la iglesia católica patentó como palabra de Dios? ¿No? Es como si yo quisiera tomar leche, pero sin que exista la vaca que la da, comer coco sin que exista la palmera. Así están los protestantes. Yo quiero la Biblia, pero no acepto a la iglesia que le dio origen. Yo quiero la Biblia, pero la iglesia que le dio origen fue infiel. Bueno, si la iglesia que le dio origen fue infiel, entonces la Biblia también es un mal fruto de esa iglesia infiel, ¿no? O sea, yo diría eso. Pero sin embargo, ¿por qué los protestantes no rechazan esto que es palabra de Dios? Porque le ha dado muchas ganancias. Hoy hay grandes pastores protestantes que viajan a niveles internacionales en jet privado, en aviones privados, tienen mansiones por doquier. ¿A través de qué? A través de cobrar el diezmo. ¿Y sabe quién recomienda cobrar el diezmo? Aquí la Biblia dice que hay que pagar el diezmo. Mire, es palabra de Dios. Para eso sí es palabra de Dios, para cobrar el diezmo, ¿no? Para embabucar a la gente. Por eso digo, dentro de las sectas, la verdad es que no hay una verdad absoluta, hay una conveniencia. Es parte de su conveniencia, es parte de su patrimonio y negocio familiar. Entonces, por eso los protestantes hoy, cuando oyen estos temas, se enardecen y se enojan porque le estamos diciendo la verdad. Entonces, esta iglesia católica que Cristo fundó sobre Pedro, sigue manteniendo esa fuente de verdad absoluta acerca de Dios, esa revelación natural y sobrenatural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay lugares donde la palabra de Dios no se puede leer, no se puede explicar, no se puede predicar, pero sin embargo, hay cristianos, hay personas que creen en Dios. ¿A través de qué? A través de su razón, a través de la naturaleza, ellos creen en un Dios. Y para ellos eso es una verdad absoluta. Entonces, por eso la iglesia, que está encomendada a predicar el evangelio a toda criatura, es su deber y obligación ir y predicar. El problema que hoy enfrentamos es que las situaciones o el sistema que tenemos para evangelizar es limitado. Es limitado, por ejemplo, ¿por qué? Porque dentro de la iglesia las misiones escasean. Para predicar el evangelio nadie quiere, nadie se avienta, nadie quiere prepararse, nadie quiere investigar, nadie quiere meterse a fondo, nadie quiere aprender citas bíblicas, nadie quiere leer historia. Por eso es mejor atacar, por eso es mejor echar en cara, por eso es mejor juzgar, por eso es mejor criticar, por eso es mejor. Hace 3 días yo estaba viendo una prédica del Papa Francisco y decía, no se vale que solo estemos para echarle en cara a la iglesia, para juzgarla, para criticarla, para acusarla. Nosotros los cristianos católicos tenemos que amar a la iglesia así, con sus problemas, con sus deficiencias, porque es una iglesia humana, es una iglesia con un peregrinar humano, no es una iglesia de ángeles, de santos, no. Cristo mismo lo dijo y se lo explicaba el tema pasado. Es una iglesia compuesta de hombres pecadores y buenos, hombres de buen corazón y hombres de mal corazón. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Esperar a que esos de mal corazón se conviertan, como el Zaqueo, que dijo, Zaqueo no se convirtió porque Cristo haya llegado a su casa a comer con él. No, Zaqueo se convierte porque ve en Cristo una verdad absoluta.
porque ven en Cristo un evangelio verdadero, una buena voluntad. Por eso Zaqueo se convierte, porque Cristo comió en casas de judíos enormidades, y de ahí salía y al ratito era criticado, y los judíos no se convertían, pero Zaqueo se convierte, y además la salvación no llega cuando llega Jesús a la casa de Zaqueo y entra. La salvación a Zaqueo llega cuando Zaqueo decide convertirse, cuando Zaqueo dice: Señor, de hoy en adelante yo, si le he robado a alguien, le devolveré el doble o 4 veces más de lo que le robé. O sea, ¿quién decide cambiar? ¿Quién decide ser bueno dentro de la iglesia? Uno mismo, es una decisión personal. Yo no soy bueno, yo no soy honesto, yo no soy sincero, porque el cura tiene que ser sincero, porque el predicador tiene que ser bueno. No, soy honesto, soy sincero, soy bueno, me vuelvo bueno porque yo quiero, porque yo lo decido. ¿Por qué? Porque mis ojos no se limitan al párroco que pastorea las ovejas. No, mis ojos se elevan hasta el Jesucristo, que es el que da autoridad de predicar el evangelio y de llevar el evangelio a toda criatura. Allá se elevan mis ojos. Entonces yo no sigo a sacerdotes, yo no sigo a obispos, yo sigo a Cristo dentro de una iglesia que Él fundó, con una verdad absoluta que es tradición oral, que la iglesia duró predicando durante casi 400 años, sin Biblia en la mano, y esto que la iglesia dice que es palabra de Dios. Y yo por eso le creo. San Agustín decía: yo no creería en el evangelio, en la Biblia, si el magisterio de la iglesia no me obligara a creer en ella. Eso decía San Agustín, un hombre teólogo y sabio. O sea, si la iglesia no me obligara a creer en este libro, yo creería nada más en la iglesia. Pero la iglesia me dice: esto es palabra de Dios, y sea maldito el que no crea que es palabra de Dios. Eso dice la iglesia. Entonces, por eso nosotros afirmamos como católicos que la iglesia es la fuente de salvación, la iglesia católica, es la iglesia que fundó Cristo, es el rebaño, es el corral donde todas las ovejas tendrán que entrar, porque oirán la voz de Jesús, vendrán otras ovejas de otros corral, y las que no quieren venir también se pueden quedar allá, donde está su negocio particular, donde se hacen rico a costilla de los fieles, donde se hacen rico a costillas de esa gente que se fue por resentimiento de la iglesia, que se fue por decepciones, que se fue porque el cura no le quiso bautizar al niño el día que él quiso, que se fue porque no le quisieron ir a hacer la primera comunión a su hijo en la granja donde él iba a hacer la fiesta, que se fue porque el sacerdote lo defraudó, porque el sacerdote es deshonesto, que se fue porque vio a Juan Carlos un mal testimonio y por eso se fue, porque se decepcionó. Cristo está esperando. Cristo es lo que recomienda. Dice: hay otras ovejas que no son de este corral. No sigan a personas, sigan a Dios. Y dentro de esta iglesia lo que hacemos es predicar el evangelio, predicar a Cristo. Es lo que hacen los sacerdotes, es lo que hacen los predicadores, es lo que hacen los agentes de pastoral, es lo que hacen los catequistas cuando forman a los niños para su primera comunión, su confirmación. Predicar ese evangelio que fue el mandato divino. Vayan y prediquen. Cristo nunca mandó a escribir. No le dijo a San Pedro: vas a escribir todo lo que hice, y lo vas a exponer, y lo vas a escribir, y vas a decir que eso, tienen que llevar eso en la mano para que puedan predicar. No. Cristo nunca apostó por eso. Cristo apostó por una iglesia viva, visible, guiada por el Espíritu Santo y que llegará hasta el fin del mundo, la Iglesia Católica. Mis queridos hermanos, muchas gracias por estar sintonizando el canal 34 Ciénega de Chapala. A los amigos de Facebook que nos estuvieron viendo y que siguieron esa transmisión, compártanlo en sus grupos para que este mensaje llegue a más gente. En YouTube también, para que los que están ahí en YouTube, también que compartan este video y que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas y sus dudas. No me queda más que despedirme de ustedes, que pasen muy bonita tarde, muy buen fin de semana, hablen con Dios, platiquen con Él, abran en la puerta de su corazón, ya que es la única puerta que no tiene llave y solo abre por dentro. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Dios le bendiga. Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es,
Es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Cuando el aroma del pan se une con las tradiciones de un pueblo,